¿Alguna vez te has sentido lleno de ansiedad y confundido? ¿Eres de los que se preocupan sobremanera hasta caer en ansiedad? La investigación que la revista Milenio.com publica, hecha por cierto en el año 2017, nos presenta una información interesante respecto a la sociedad mexicana, que tiene por supuesto mucho en común con nosotros. Nos dice esta investigación que el 28% de la población, es decir, más de 1 de cada 4 de entre 18 y 65 años, ha sufrido al menos una vez una enfermedad o un trastorno mental. El trastorno psicológico más frecuente en México es la ansiedad, padecida por el 14.3%. Le siguen el abuso de sustancias, 9.2%, y los trastornos afectivos como la depresión, 9.1%, y las fobias, 7.1%. El 18% de la población urbana entre 18 y 65 años padece un trastorno afectivo, principalmente depresión. Un 36% de la población padecerá un desorden psiquiátrico antes de los 65 años y de entre ellos el 20% desarrollará bipolaridad o depresión, el 17.8% de ansiedad y el 11.9% abusará de las sustancias que sirven para drogarse. Bueno, el Señor Jesús, que conocía y conoce estas realidades humanas, en una ocasión en que tenía una gran multitud de personas frente a sí, les dio recomendaciones para lidiar con esos problemas y dio instrucciones que nos llevan a afirmar que, aunque la vida de los humanos está llena de preocupaciones, temores y ansiedades, las enseñanzas de Jesucristo nos orientan para sobrellevarlos y vivir victoriosos ante ellos. Consideremos 7 recomendaciones que tenemos registradas en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas respecto a este problema. Veamos entonces qué recomendaciones tiene el Señor Jesús para nosotros. Lucas capítulo 12. Primera recomendación: teme solamente a Dios y a nada ni a nadie más. Versículo 5, y permítame leerlo aquí en las Sagradas Escrituras. En el versículo 5 encontramos estas palabras del Señor Jesús que dicen: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Por cierto, la Biblia nos enseña que hay que temer a Dios, pero el temor que tengamos para con Él debe ser un temor justo y sano. Es decir, debe ser un temor reverente, anhelante de obedecerle y de amarlo. Dios tiene tu vida entera, cuerpo y alma y espíritu en sus manos. Por eso, no temas a la muerte, mucho menos a los muertos. No le temas a la enfermedad, ni a la falta de nada, porque Dios
está en el control. La segunda recomendación que el Señor nos da la encontramos en el versículo 7. Acepta que vales mucho para Dios. Estas son las palabras del Señor. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. Acepta que vales mucho delante de Dios. Eres de valor infinito. Romanos 8:29 nos asegura que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Vales mucho más que los pajarillos, vales mucho más que los gorriones, aunque sean aves muy pequeñas y, por cierto, aparentemente insignificantes. Él te conoce íntimamente. Por eso te dice, aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. Él tiene el control. Tercera recomendación. Deja que te guíe el Espíritu Santo. Los versículos 11 y 12 tienen estas palabras. Cuando los traigan a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben decir. Puedes confiar que Dios quiere darte el Espíritu Santo. En Lucas 11 el Señor afirma que Él le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo quiere ayudarte y te ayudará, dice el Señor, cuando enfrentes la oposición. El Espíritu Santo, dijo Jesús, les enseñará las cosas que deben saber y aquí dice que nos dará en el momento oportuno la palabra que necesitamos. Cuarta recomendación. Sigue el verdadero sentido de la vida. En el versículo 15 hay estas palabras muy significativas del Señor. Miren, y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. La verdadera vida no depende de la abundancia del dinero, de las posesiones. No depende del carro que manejas, ni de cuántos dígitos tiene tu cuenta de banco, ni si eres o no popular o famoso. El Señor lo ilustró relatando el caso de un hombre, llamémosle así, un empresario exitoso. Este hombre de negocios muy probablemente era admirado por todos, pero resulta que en el versículo 20 del capítulo 12 de Lucas, Jesús le llamó necio, le llamó fracasado. Oiga lo que se dijo. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? El problema de este señor es que su vida estaba centrada en sí mismo. En el relato que tenemos aquí, desde el versículo 13 hasta el versículo 21, encontramos muchas expresiones egocéntricas. Él dice, tengo,
derribaré, edificaré, guardaré mis frutos, mis bienes, mi alma. Note, todo está centrado en sí mismo, en el yo. Él supuso que le quedarían muchos años de vida. Por eso dice que le dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le responde, eres necio. Eres necio porque tu vida está centrada en el yo, en el ego. Ahora, el versículo 21 nos dice que había un problema y esta es la razón por la cual Él nos aconseja que sigamos el verdadero sentido de la vida. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Francisco de Quevedo, un escritor español que vivió entre 1580 y 1645, dijo, el que quiere en esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos en su vida. Y Aristóteles, ese famoso filósofo griego, dijo que el egoísmo no es el amor propio, sino una pasión desordenada por uno mismo. No te olvides, la verdadera vida no está centrada en nosotros mismos. Quinto consejo, entiende que las quejas son inútiles. Mira más allá de las posesiones materiales y de las necesidades físicas. Estas son las palabras del Señor Jesús en el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. Por esta razón, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Dios se interesa por la hierba. Dios se interesa aún por los cuervos. Los cuervos en la cultura judaica eran animales considerados no tan importantes, eran inmundos. Y el Señor le dice, miren, aún esos animales no importantes, aún esos animales inmundos, Dios tiene cuidado de ellos. Por eso, no te quejes de lo que no tienes. Más bien, dale gracias a Dios por lo que tienes. Dios se interesa en nosotros. La fe conlleva la confianza en el cuidado y en la provisión de Dios. Esto me trae a la memoria una anécdota, la anécdota de un niño que tenía a su madre que le gustaba bordar. Y resulta que él se sentaba abajo al pie de su mamá, o un poquito más abajo a donde ella estaba sentada, y desde abajo él miraba que los hilos que ella estaba poniendo allí en su bordado, pues estaban desordenados y feos y no tenían sentido. Y él le preguntaba, mamá, ¿y por qué estás haciendo eso tan sin sentido, tan feo? La mamá solo se sonreía
y le decía, vete a jugar un rato, ve al jardín o ve por ahí a jugar, después que yo haya terminado, te voy a mostrar. Un rato después, lo llamaba a la mamá y le decía, fulanito, ven, ¿quieres ver lo que estaba bordando? Y ahora se lo mostraba y él quedaba impresionado con la flor o el paisaje hermoso que la mamá había bordado, aunque a él, desde allá abajo, le parecía desorden y algo intrascendente. Resulta que cuando tú tengas la tentación de quejarte, de lloriquear, de angustiarte, de preocuparte, de que se te vaya el sueño, de que tengas insomnio y que se te suba la presión o cualquier otra de esas consecuencias, acuérdate que tu vida es un bordado que Dios está haciendo. Que desde donde tú lo miras, desde abajo, te puede parecer un desorden. Pero dile a Dios, Señor, perdóname, voy a esperar que tú termines de bordar, porque eres el bordador divino y glorioso. Entonces, no te angusties, no te preocupes. Dios tiene cuidado de tu vida. El séptimo consejo, finalmente, busca sobre todo el reino de Dios. No te olvides que la confianza y la obediencia van de la mano. No solamente le pidas a Dios, obedécele a Él. Busca en su libro las instrucciones que Él te ha dejado para que lo agrades y disfrutes de su comunión. No acumules cosas para ti. Sé rico para con Dios, haciendo obras que bendigan a otros. Y por supuesto, en la medida de que tú lo compartes, también Dios se encarga de devolvértelo. Tu gran preocupación debe ser buscar el reino de Dios y dejar que Dios gobierne tu vida, tus intereses, tus angustias, tus preocupaciones. Por cierto, el Señor Jesús nunca nos dijo que no íbamos a tener preocupaciones. Lo que nos está enseñando en esta porción es que en medio de esas preocupaciones debemos aprender a confiar, a depender de Él. Estas son las palabras del Señor Jesús, versículo 31. Mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas, es decir, la comida, el vestido, esas cosas que angustian a la gente, todas estas cosas te serán añadidas. Dios se complace en darte el reino. Él dijo, no teman, manada pequeña. Le llamó así a aquellos que estaban oyendo y obedeciendo su palabra. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Por cierto, entonces, tu enfoque debe ser el reino de Dios. ¿Y sabes por qué? Por una sencilla razón. El Señor dijo que donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por lo tanto, es importantísimo en la vida seguir las enseñanzas de Jesucristo para lidiar con la preocupación, con el temor, con la ansiedad, con esas realidades que la gente vive. Si no lo haces así, entonces vas a vivir siempre angustiado, insatisfecho, amargado,
enfermo del cuerpo y del alma, con presión alta, con glucosa elevada, quién sabe si está con cáncer o qué sé yo, qué otra enfermedad. Pero ten ánimo. Yo quiero animarte a que hoy le pidas perdón al Señor por esa vida quejumbrosa que has tenido. Porque no le has agradecido por lo que tienes, sino que te has quejado por lo que no tienes. Te animo a que pongas tu vida en las manos del Dios amoroso que te dice: no temas, a mi Padre le complace darte el reino. Mi pregunta es: ¿aceptarás esa oferta del Señor? ¿O seguirás igual? ¿Seguirás angustiado? ¿Seguirás con insomnio? ¿Seguirás con esas enfermedades psicosomáticas? Te invito a que hoy ores conmigo y le digas: Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque no he estado agradeciendo por lo que me has dado. Me he estado quejando innecesariamente. Perdóname, Señor. Quiero hoy aceptar tu provisión. Quiero aceptar que tú tienes cuidado de mí. Te invito a entrar a mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mi falta de fe. Creo que tú me amas. Creo que estás interesado en mí. Y por lo tanto, a partir de hoy, te doy gracias por lo que tengo. Te doy gracias por lo que soy. Te doy gracias porque estás interesado en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, deposito mi vida en tus manos. Y estoy seguro que tú sabes guiarla. En el nombre de Cristo. Amén y amén.